Es muy habitual escuchar entre los círculos de estúpidos ateístas la frase ya estereotípica a este punto de que la religión es irracional o ilógica y que por eso aparte de siempre estarse paragonizando la razón inalógica y el pensamiento con millones de canales de que razón y lógica, razón y ciencia, pensamiento crítico, ateísmo racional, etcétera, etcétera, que creo que de hecho sí es el nombre de un sujeto que tiene un canal de YouTube. Los otros probablemente existan, pero eso es lo que más se suele ver dentro de ese círculo. Y me pregunto yo, ¿acaso esta cohorte de retrasados conductuales se está dando cuenta siquiera de qué están diciendo cuando dicen eso? Esta prédica de considerar a la religión como irracional no aparece sino hasta el siglo XVIII. Se pueden leer ciertos tintes de esto en gente como Spinoza, por ejemplo, que si bien no cataloga a la religión como irracional, al querer hacer una especie de ecuación filosófico-escolástica entre Lutero y el racionalismo cartesiano con sus propios toques de filosofía, termina intentando relegar y constituir una idea de Dios, la cual implique un adecuacionismo con las estupideces luteranas de la libre interpretación, a la vez de que se le quita a Dios cualquier trascendencia desde su sistema de pensamiento. Y estos intentos de apologetizar a Dios o a un Dios específico, el Dios protestante, desde la filosofía y no desde la teología, empezaron a enmarcar una serie de pensadores que le siguieron, que empezaron a tomar estos intentos de defensa como unas locuras, algo que pasó rápidamente, por cierto. Digo, de Spinoza a Kant hay poco más de 120 años de diferencia, creo que incluso menos de 100. Bueno, dependiendo de dónde se vea, Spinoza estuvo vivo del 24 al 86 del 1600, si no recuerdo mal, y puede verse 100, 120 años de diferencia. Que es en los del siglo XVIII, es decir, 1700 en adelante, donde empiezan a aparecer estos pensadores más radicales que, amparándose en Descartes y en los errores que presentaba su prédica, en conjunción con las distintas apologéticas que desde la filosofía se intentaba hacer a Lutero, empezaron a considerar que la religión estaba cayendo en un intento de justificarse a base de caprichos, más que en un intento de hecho demostrarse. Lo cual tiene sentido si tomamos en cuenta que el Dios que se estaba justificando no era el cristiano, sino era el protestante. Era un Dios completamente manufacturado para corromper por completo al cristianismo. Y cuando se está predicando, defendiendo eso, pues naturalmente que el resultado que va a dar dicha prédica va a estar lleno de contradicciones y de errores. También si te fundamentas en Descartes, ¿qué más puedes esperar que insensateces por completo? Pero no es hasta el siglo XVIII donde esta idea cobra su ápice. ¿Cuál idea? La idea de la razón canónica y de la lógica canónica. Es decir, esta idea de que la religión es irracional o ilógica viene de Kant, más específicamente está sintetizada en esta frasecita. Tuve que hacer a un lado al saber para dar paso a la fe. Aquí, ¿qué me está diciendo Kant? Que la fe implica un apagar, un hacer a un lado, un deshacerse de las capacidades intelectivas como pueden ser la razón y la lógica para abrazar a esa fe. Lo que nos deja entonces con qué. ¿Qué es entonces lo que se está adscribiendo a la fe si no es la razón ni la lógica?
los sentimientos. Y al mismo tiempo, como se implica el quitar la lógica y la razón para que los sentimientos tengan su función, en este caso la de adscribirse ilógica e irracionalmente a cosas, se relega a los sentimientos como algo irracional. Y si bien esto no es algo que se haya dicho explícitamente, estaba implícito desde Platón incluso, en el cual se hacía una apologética de hacer a un lado las pasiones, hacer a un lado las pulsiones, porque se consideraban que estas eran ilógicas, que estas hacían que el hombre se moviera como por una suerte de impulso, una suerte de inercia, y por eso se pregonaba que el hombre tenía que mesurarse para tener un buen pensar. De lo contrario, se dejaba llevar por estas pasiones y mancillaba su pensar. No obstante, estas personas nunca catalogaban o decían que era ilógico o irracional esto, sino era algo conforme del hombre que lo llevaba a moverse bajo una inercia, una pulsión, se diría más conforme en estos tiempos, hacia lo que lo iba a dirigir ese sentir. Pero cuando Kant vino e impuso esta idea, los ateístas se han agarrado de esta para categorizar que la religión es irracional e ilógica, y hay un severo problema con esta prédica, y es que asume que hay una razón canónica y una lógica canónica. ¿Por qué? Porque la razón y la lógica, ya hice un video hace un poco de tiempo al respecto de esto, no se pueden apagar. No es como si hubiera un switch, como si fuéramos computadoras o autómatas en el cual nosotros pudimos apagar la razón o apagar la lógica para así dar paso a lo que se nos dé la gana. No podemos hacer de lado nada de eso. Ni los sentimientos, ni la percepción, ni la lógica, ni la razón. Es ahí donde está la terrible falencia kantiana, cuando le niega el valor a la experiencia y hipostatiza a la racionalidad y a la lógica, dando como resultado que si la experiencia del hombre, al estar conectada a sus sentidos, no es una categoría predicamental válida, entonces, como no está ninguna separación entre la lógica, la razón, los sentidos y la percepción, toda la prédica del hombre queda como una categoría predicamental inválida. Por lo cual, el hombre no puede predicar absolutamente nada de nadie, e incluso de sí mismo tampoco puede. Básicamente el hombre queda inutilizable para cualquier otra cosa que no sea una praxis de corte animalesca. Y aún así, el hombre no puede decir que está haciendo algo porque no tiene ninguna forma de demostrarlo. Este problema que introdujo Kant y que hasta el día de hoy se seguimos cargando, porque todavía, por ejemplo, en tonterías como discurso de odio, xfóbico, antisemita, se ve en máxima fuerza, en máxima pregnancia a Kant, la idea de que los sentimientos son irracionales porque no forman parte de la razón y la lógica. El problema con esto es que esto asume un canon de razón y un canon de lógica, en el cual solo cuando se piensa de una determinada forma, se está siendo racional y lógico. Y todo lo que no vaya conforme con esa razón y con esa lógica es irracional, falso y por lo tanto se tiene que rechazar. Ahora, el problema con esto es que cualquier cosa puede fungir como esa razón canónica, entendiendo la razón de esta manera. Es decir, para los marxistas su sistema de pensamiento es la razón canónica, para los anarquistas su sistema de pensamiento es la razón canónica, y así bla 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 bla. Y la manifestación taxativa de esto la tenemos en el sistema de la ciencia, en donde cada una de las interpretaciones que se tienen sobre los fenómenos
se considera la razón canónica y se la pasan atacándose unos a los otros, más del lado de la izquierda que de las investigaciones científicas, categorizando a los demás como racista. Pero esta categoría de racista, de xfóbico, se enmarca en una categoría sentimental y por lo tanto es irracional, y por lo tanto al no formar parte del canon lógico racional se tiene que rechazar porque eso no es conforme con la verdad. Es decir, el fundamento de la policía del pensamiento de 1984 lo encontramos en Kant y en el liberalismo, lo cual no deja de ser irónico a más no poder, porque los que tanto se arrogan de la libertad de cualquier cosa terminaron creando la máxima manifestación de totalitarismo que existe. Porque si uno no se adscribe a la razón canónica del filósofo en cuestión, entonces está predicando mentiras, está siendo irracional y se está reduciendo a una bestia. Que esto de irracional implica en cierta manera hasta el mal. Porque recordemos que el liberalismo, el ateísmo, el marxismo, todas estas formas predicamentales lo único que hacen es tomar los moldes que creó el cristianismo para introducir esas pastas divinas, como le diría José Ingenieros, para moldear, para dar forma a sus ideas, vacía de la pasta cristiana y mete las suyas, pero toma los moldes cristianos de igual forma. Y el problema con esto es que sucede que estas tres ideologías están predicando asumiendo las categorías predicamentales cristianas, mientras reniegan de ellas, mientras las asumen en absolutamente todas las formas. Y es por eso que esta irracionalidad, esta ilógica, sería el mal desde el punto de vista cristiano, pero desde cualquier punto de vista, porque se categoriza como la maldad, es decir, lo que es conforme con Satanás, lo que hay que beligerarle con esta irracionalidad. Y al mismo tiempo, como se implican los sentimientos, entonces se asume que los sentimientos son el mal. Y como eso es parte de la forma del hombre, entonces los sentimientos del hombre son lo que forman su maldad. Mientras que en el pasado se decía que el sentir derivaba en corrupción, mas no era inmanentemente malvado el sentir. Lo cual deja una paradoja extraña en la cual el hombre no puede disfrutar nada y tiene que reducirse a ser un mécano computacional para de hecho estar en el bien. Lo cual naturalmente básicamente aboga por obliterar la forma del hombre, disgregarla y quitarle su sentir. Porque si el sentir es lo malo, todo el sentir, recordemos, porque no puede dirigir el sentir nada, ni puede estar implicado en la razón y en la lógica de ninguna manera, porque en el momento en el que diga uno, yo creo, me parece, y después proceda a argumentar por qué, ahí para esta gente no tienes categorías válidas y se pasa a reducir tu prédica a una miasmática parasitaria. Naturalmente que el punto con esto es decir me parece y después justificarlo con un pensamiento que llegue a algo conforme. No simplemente me parece que eres un racista, por lo tanto no tienes nada que decirme porque eres malvado. Y curiosamente estos ateístas que tanto claman beligerar contra el cristianismo asumen una parodia de en su prédica y terminan comportándose como una parodia de fanatismo religioso cristiano, mientras se arrogan una ciencia y una lógica y una razón que es filosofía, pregonan por la libertad de pensamiento, mientras todo su substrato implica un totalitarismo absoluto, y relegan a la religión a un sentir estúpido, mientras ellos toman como sentir
toda la categoría predicamental que tienen con respecto a la ciencia. Solo hay que escuchar cómo se refieren a ella. Creen en la ciencia está la verdad, la ciencia nos va a iluminar y nos va a guiar. Es que si quito ciencia y pongo a Dios, no hay ninguna diferencia entre el significado de eso. Básicamente la única variación es el significante, justamente por lo anteriormente mentado. El ateísmo, el liberalismo y el marxismo toman los moldes del cristianismo, solo que sin la substancia que fragua la forma de las ideas, poniendo su propia substancia, pero con los mismos moldes. No hay razón canónica, porque la razón no se puede apagar. Hay verdades, evidentemente, a las cuales puede alcanzarse con la razón y con la lógica, con el pensamiento y la conciencia, evidentemente. Pero eso no quiere decir que una línea de pensamiento específica es la que lleva a eso. Porque puede haber verdades que se lleguen a través de ideologías. Por ejemplo, el psicoanálisis tiene algunas verdades. El sociologismo tiene algunas verdades. Por ejemplo, el principio de Pareto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El liberalismo tiene algunas verdades, pero no porque se enmarquen desde el liberalismo, sino porque se puede llegar a la verdad a través de una metodología belial, derivado del hecho de que la verdad no está sujeta a un sistema de pensamiento específico, sino que puede llegarse a ella accidentalmente a través de una forma completamente corrupta, que por derivación de los componentes compositivos de esa forma de pensamiento, en un accidente se llegue a una verdad. Es por eso que casarse con una postura no lleva absolutamente nada, porque se asume la idea kantiana de la razón canónica, cuando la razón es una propiedad del pensamiento del hombre, no una propiedad de la realidad. Y evidentemente el hombre está en la realidad. Pero decir que porque el hombre está en la realidad, la razón es una propiedad de la realidad, es tan ridículo como decir que porque el hombre tiene conciencia y está en la realidad tiene conciencia. Es un non sequitur del tamaño del planeta. La razón viene del hombre y está en el hombre y la ejerce el hombre. Y ahí se puede objetar que está en la realidad, pero no está fuera del hombre, está dentro del hombre y es el hombre el que la ejecuta. Lo mismo con la lógica, lo mismo con el pensar, lo mismo con la conciencia. Todo eso está en la realidad, pero introducida en el hombre. Y tienen su fundamentación en la realidad, en la medida en la cual el hombre está en la realidad y derivan de la forma del hombre. O mejor dicho, constituyen la forma del hombre. No derivan de, sino que la constituyen. Por lo tanto, al ser esta razón y esta lógica componentes del hombre, de la forma del hombre, derivadas no de su conducta, sino de su constitución físico-químico-biológica, no puede decirse entonces que haya una razón canónica, porque implicaría entonces naturalizar la razón, la conciencia y la lógica como entidades competentes a la realidad y no al hombre. Y si la razón y la lógica y el pensamiento forman parte de la realidad, aquí hay de dos cuestiones. O caemos en una suerte de res cogitans extendida, irónicamente porque la otra es la res extensa, o caemos en el plotinianismo, en el cual la razón, el nous y el alma son propiedades generales de la realidad, con la cual el alma del hombre
tira de ellas por estar nexadas esas a Dios y también el alma, y a partir de que están dispersadas en la naturaleza porque componen toda la creación de Dios y emanan, para usar el término correcto de él, pues entonces esa sería la única manera de poder defender algo como eso. Pero ya que ello no es conforme, porque no hay una razón dispersada ahí en la naturaleza, sino que la razón tiene de naturaleza lo que tiene de sus componentes de naturaleza que están introducidos en nosotros, que puede defenderse la idea, y en el futuro lo voy a hacer, de que la conciencia, la razón y la lógica no necesitan de un cerebro para manifestarse en la realidad, sino que lo que necesitan es un contenedor que cierre su forma y le permita controlar y realizar las operaciones inherentes. Porque tenemos la prueba definitiva de que no se necesita un cerebro con las computadoras, que no hay una homología, sino que son algo completamente diferente de un cerebro. Cualquiera que haga esa analogía no se está dando cuenta de que nosotros básicamente con las computadoras, a partir de lo que nosotros nos constituye y entendemos, fuimos capaces de emular, de simular, mejor dicho, en cierta manera, la razón, la lógica y la conciencia. ¿Y qué nos dice eso? Que no se necesita de un cerebro para al menos simularlo. Pero para emularlo, tampoco cuando llevemos eso a un extremo mucho más, un extremo mucho más ponderante. ¿Y qué nos dice esto? Que la conciencia, la razón y la lógica necesitan nada más de un cuerpo contenedor que no remite a entidades biológicas, y esto nos dice que potencialmente podría existir seres compuestos de energía que tengan un espacio cerrado, nominalmente cerrado, que puedan ejercer estas propiedades de forma natural hasta cierto punto. Bueno, no hasta cierto punto, de forma natural, y que surjan de la realidad. Es decir, que podría objetarse que Dios sea un ente de energía y que tenga todo esto, y perfectamente sería compatible con la naturaleza y con la realidad. La razón no está sujeta a los caprichos de los filósofos, porque es una propiedad no emergente. No me vengan con esa mamada, que ni siquiera ustedes saben qué puta mierda significa eso. Es una propiedad formal del hombre, y por lo tanto no está sujeta al encaminamiento de nadie, sino que se puede llegar a la verdad a través de su utilización. No, la verdad está anclada a un paradigma de pensamiento. Y sí, esto quiere decir que hasta los parásitos marxistas pueden tener verdades. Ahora bien, ¿esto quiere decir que entonces vamos a permitir todo? No, claro que no. Porque como se dijo, los sistemas de pensamiento totalmente corruptos, como por ejemplo el marxismo, pueden llegar a una verdad accidentalmente, pero nunca formalmente, debido a que su sistema es ideológico. Los sistemas ideológicos impiden el estudio de la realidad, pero al mismo tiempo, a través de todas las maquinaciones de la realidad que hacen, la hacen en función de que tenga un sustento en la realidad, para después inventarle unas causas y asumir una solución a eso que se inventa. Pero como tiene un substrato en la realidad, véase por ejemplo la ficción tiene su sustentación en la realidad, con las derivaciones específicas de la realidad específica que se inventa el autor, que no
están separadas. Así que no, niños, el lolicon sí es pedofilia. No me vengan con pendejadas, porque los referentes que se extraen de la ficción, ¿de dónde vienen? Vienen de la realidad real, o la realidad efectivamente existente, de la realidad real. Por lo cual, estas ideologías pueden llegar a una verdad a través de toda la mezcolanza de estupideces que hacen para poder inventarse la realidad posteriormente. Porque como todo hombre participa en una realidad ya dada, y si vamos a ponernos a decir la realidad es un invento, pues entonces la propia prédica se anula a sí misma. El hombre tiene que sustentarse una historia, una narrativa que justifique las ideologías, que justifique el pensar, que va después falsificar la realidad y posteriormente impedir su investigación. Pero como tiene su sustento en ella, una o dos cosas va a decir correctamente por mero accidente, no por mera forma. ¿Cuál sería una de las cosas que le podemos achacar como verdaderas al marxismo, por ejemplo? La idea de que la economía liberalista está hiperidealizada y al mismo tiempo la explotación de los empleados. Pero no una explotación por el robo de la plusvalía, sino una explotación derivado, primero, aquí ya cortamos a Marx, por cierto, del substrato pensamental que sustenta el liberalismo, y segundo, por la usura, que es su fuerza motriz. Por lo tanto, nadie puede arrogarse una verdad en un sentido categorial de ese estrato. Puede haber sistemas de pensamiento que lleven a la verdad de las cosas de una forma mucho más eficiente. Pero de ahí a decir que haya sistemas de pensamiento que son la verdad, conducen a esta idea de la razón canónica. Y en el caso del cristianismo, o en el caso de las religiones en general, que se arrogan una verdad, por ejemplo, la verdadera religión, se aplica lo mismo. La diferencia entre las filosofías y la religión estribarían en el ordenamiento que se hace alrededor de ellas. Y recordemos que la afirmación Dios existe por parte de ellas no es gratuita. Tampoco lo es, por ejemplo, con Kant, sino que se asume que es verdadero en todos y posteriormente se procede a demostrarse, y después ahí se arrogan la categoría de verdadero, que podría serlo o podría no serlo. Así que si van a criticar a la religión por decirse somos la religión verdadera, toda filosofía se asume a sí misma como verdadera también, y se asume a sí misma como la canonicidad del pensamiento. Y en cambio, en las religiones se asume la existencia de Dios y se procede a demostrar después la existencia de Dios. Y conforme se demuestre la existencia de Dios, todo el ordenamiento realital que se implique tendrá su validez praxial y tética. Al mismo tiempo de que se le atribuye a Dios cualidades trascendentes, a diferencia de la filosofía, que son cualidades inmanentes al hombre, como por ejemplo la libertad, o la igualdad, o la libertad de grupos en el caso del marxismo. Por lo cual, nadie puede arrogarse la verdad. Nadie tiene eso. Se puede llegar a eso, y una vez que se llega, puede decirse, ok, ya estamos en la verdad porque ya hemos descubierto eso. Por lo cual,
No, esta ideología de la razón canónica, de que nosotros somos los racionales y los lógicos y esos religiosos estúpidos son unos miserables irracionales y lógicos, no tiene ningún sentido. Es una ideología totalitaria y constriñe la verdad a un sistema de pensamiento que se asume como verdadero y que no puede salir de él, cuando la verdad no es una propiedad del pensamiento, sino es el resultado de un pensamiento. Y según los materiales que conformen ese pensamiento, que serían los sistemas de pensamiento, o las formas que constituyen los sistemas de pensamiento, puede uno dar como resultado en la verdad en categoría formal o en categoría accidental. Pero no me vengan a mí a querer decir que la verdad está atada a o la razón o la lógica o la... Porque si decimos que hay una razón canónica, hay una lógica canónica, ¿qué me impide decir que hay un pensamiento canónico, que hay un sentir canónico, que hay una conciencia canónica incluso? ¿Qué es lo que me impide decir eso? Y cuando se saca de esas dos y se mete a las otras, la discusión pierde por completo su sentido. Por lo cual, yo creo que con esto constituye todo lo que tenía que decir respecto de esto. Nos estamos viendo.